Lo que quizá nadie te ha dicho es que existe el Create Mod de Java en Bedrock, un elemento o mod clave que posibilita la automatización y agrega diversas formas de energía al juego. Así que es por esto que en el video de hoy te mostraré el fabuloso Create Addon que transformará tu experiencia para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Antes de comenzar, recuerda que si quieres un saludo, comenta muchas veces la palabra addons. Así que sin mucho más, comencemos con la review de este addon. Para comenzar, el addon que les traigo lleva el nombre de Create Addon. Crea ahora intrincadas máquinas y dispositivos utilizando engranajes, correas y otros componentes mecánicos. Experimenta con diversas fuentes de energía para abastecer tus creaciones con energía sostenible. Haz que ahora tus construcciones funcionen de una manera autónoma mediante la automatización inteligente. El Create Mod introduce varios tipos de energía que permiten la creación de ingeniosos mecanismos y sistemas avanzados, entre las cuales se encuentra la energía hidráulica, térmica, manual y electrónica. Dentro del Create Mod puedes acceder a las máquinas y componentes adicionales en la sección de objetos del inventario de creativo. La gran mayoría de estos puedes fabricarlos directamente en tu mesa de crafteo tradicional. Lamentablemente, las limitaciones de Minecraft Bedrock hace que el mod esté en algunas cosas incompleto. Entre las muchas máquinas o bloques o elementos que ahora podrás encontrar con este mod, tendremos los generadores de rotación. Son máquinas que convierten el movimiento rotativo en energía. Son esenciales para automatizar diversos procesos y realizar algunas construcciones mecánicas. Debes conectarla a tus máquinas o dispositivos para transferir el movimiento a través de tu construcción. Con este también se añaden las famosas ruedas hidráulicas y ruedas hidráulicas grandes, que igual que el mod de Java, estas se utilizan para aprovechar la energía del agua y transmitirla a otros componentes de tu construcción. Estas ruedas hidráulicas aprovechan la energía del agua para generar energía rotativa. Puedes colocar esta rueda hidráulica en las corrientes de agua, como ríos o canales artificiales, para que comience a girar. Esta rueda hidráulica puede conectarse a otros ejes y otros componentes para alimentar máquinas y mecanismos. Se conecta a ejes para transmitir la energía generada. Dentro de este también tendremos el volante y el motor de horno. Estos son componentes esenciales para la automatización y mejora de los sistemas de cocción. El volante es un componente de almacenamiento de energía rotativa que puedes conectarlo a ejes de generadores de energía, como ruedas hidráulicas, para acumular energía rotativa cuando no se necesita inmediatamente. Este componente está diseñado para reemplazar el combustible tradicional en los hornos. Puedes conectar un motor de horno a un volante u otra fuente de energía para alimentarlo. Cuando el motor está activo, proporciona una fuente de calor constante para tus hornos, permitiéndote cocinar y fundir materiales sin depender de combustibles convencionales como carbón o madera. Tendremos motricidad creativa. Puedes utilizar ruedas para transmitir energía a través de ejes, permitiéndote movimientos rotativos que son fundamentales para diversas máquinas y mecanismos. Este elemento es esencial para la creación de dispositivos creativos. Puedes utilizar generadores y motores para producir energía mecánica y a su vez alimentar otros dispositivos que requieren movimiento. También podremos encontrar los ejes de transmisión simple o ejes. Son componentes fundamentales para transmitir energía mecánica entre diferentes partes de la construcción. El eje de transmisión simple se utiliza para transferir energía mecánica desde una fuente, como una rueda hidráulica o cualquier generador de energía, a otras partes de una máquina o sistema. Puedes conectar el eje de transmisión simple a bloques que admiten la transmisión de energía, que requiera energía. Debes tener en cuenta que es importante la orientación del eje al conectarlo. Al conectar el eje a diferentes componentes, como engranajes o máquinas, transmitirá la energía de una manera que permite la automatización y el funcionamiento de sistemas. Tendremos la rueda dentada, un componente esencial para la transmisión y regulación de la energía mecánica. Esta rueda funciona como un componente de transmisión de energía que se puede utilizar para conectar ejes de transmisión, engranajes y otros componentes mecánicos. Su diseño con dientes permite una transmisión efectiva de energía. Su orientación es importante para garantizar su funcionamiento. Debe estar alineada correctamente a otros componentes. Permite transferir y modular la energía mecánica en un sistema, además que también puede utilizarse para cambiar la dirección de la transmisión de energía. Vamos a contar también con la caja de cambios, un componente clave para controlar la velocidad y dirección de la transmisión de energía. Puedes ajustar la configuración de cambios para adaptarse a tus necesidades específicas. La caja de cambios tiene varias ranuras para engranajes que permiten ajustar la velocidad de rotación. También puede invertir la dirección de rotación. Esto es útil para los sistemas en los que se necesita cambiar la orientación de la energía. Puedes conectar la caja de cambios a ejes de transmisión, ruedas dentadas y otros componentes mecánicos. Al igual que otras cajas de cambio, puedes conectar la caja de cambios vertical a ejes de transmisión. Como asimismo tendremos la transmisión por cadena encerrada, que en función breve te permite transmitir energía a lo largo de un recorrido cerrado mediante una cadena encerrada en una carcasa. Al estar encapsulada, la cadena está protegida. La transmisión por cadena encerrada es útil en diversas situaciones donde necesites un recorrido cerrado y continuo de la cadena, sin riesgo de interferencias externas. Asimismo contamos con el embrague, un elemento o componente clave en los sistemas mecánicos que permite controlar la conexión y desconexión entre los ejes o componentes. Utilizando el embrague, puedes regular cuando se transfiere energía entre dos o partes
partes de tu sistema mecánico. El embrague permite desconectar rápidamente la sección de un sistema, lo que puede ser útil en situaciones donde desees interrumpir temporalmente la transmisión de energía. Aparte de la transmisión de cadena encerrada, tendremos el eje portático, que se utiliza para conectar y soportar poleas, diseñado para soportar cajas verticales, que es esencial para la construcción de ascensores y mecanismos de elevación. Asimismo, contaremos con el velocímetro, que se utiliza para medir la velocidad de un componente o unidad de un sistema mecánico. Este componente te permite conocer la velocidad a la que se está moviendo una parte específica de tu construcción. El conocimiento de la velocidad es esencial para lograr una sincronización adecuada. Permite controlar y ajustar la potencia proporcionada a diferentes partes de tu sistema en función de su velocidad. El velocímetro se convierte en una herramienta clave para implementar características específicas y garantizar el funcionamiento. Entre la sección de bloques útiles tendremos el ventilador encerrado. El ventilador encerrado actúa como un potente dispositivo de aire que puede direccionar bloques, jugadores y criaturas en una dirección específica. Cuando este ventilador está activado, crea una potente corriente de aire que empuja objetos y entidades, que es útil para atraer entidades y jugadores, como es el taladro mecánico, que es un rompedor de bloques, puede romper piedra y esta máquina lo hará. Tendremos el colocador de bloques, servirá para almacenar algunos bloques. Tendremos el brazo mecánico. El brazo mecánico es una herramienta versátil que puede agarrar bloques, que puede agarrar, mover y soltar bloques y objetos de un área determinada. Podrás ajustar la extensión y el ángulo del brazo mecánico. Esto te permite personalizar la zona en que el brazo interactúa. Este brazo puede agarrar bloques sólidos y transferirlo a ubicaciones específicas. Esta función es esencial para automatizar procesos y la manipulación precisa de bloques. Esto los puedes incorporar a tus construcciones para crear sistemas automatizados y complejos. También contaremos con el cinturón mecánico. Es un medio de transporte para objetos y bloques dentro de tus construcciones. Puedes utilizarlo para crear sistemas eficientes de transporte de ítems. Los cinturones mecánicos pueden transportar ítems automáticamente a lo largo de su longitud, permitiendo la transferencia eficiente de materiales de un punto a otro. Como también la sierra mecánica, una herramienta utilizada para cortar y dividir bloques en fragmentos más pequeños. Su función principal es procesar bloques de una manera más efectiva. Utiliza esta sierra a mano para cortar bloques como madera, piedra y otros materiales en trozos más pequeños. También tendremos el contacto de Redstone, un dispositivo que detecta la presencia o ausencia de bloques específicos. Su función principal es generar una señal de Redstone cuando un bloque entra en contacto con él, lo que permite la creación de sistemas que responden a la presencia de movimiento o bloques en el entorno. También tendremos los embudos. Esta actúa como sistema de transferencia de objetos. Este se puede colocar y dirigirlo a un contenedor. Tiene una dirección predeterminada en la que transfiere los objetos, además de ajustar su velocidad utilizando ruedas de filtro o corras mecánicas. Este facilita varios procesos como la recolección de cultivos. También tendremos la rueda trituradora, que se utiliza para triturar bloques sólidos en fragmentos. La prensa mecánica, que se utiliza para comprimir ciertos bloques, en lo que se puede resultar en transformaciones específicas. Se puede configurar para recibir bloques como entrada, la velocidad, además que es compatible con una variedad de bloques y su función puede variar según el tipo de bloque que esté comprimiendo. Puedes experimentar con diferentes materiales y puede revelar resultados interesantes. La prensa mecánica también se puede utilizar en la creación de bloques especiales, al igual que otros componentes. Se integra perfectamente en sistemas automatizados, lo que te permite construir instalaciones avanzadas para el procesamiento y la transformación de bloques de una manera automática. Y por último tendremos los asientos, que se utiliza comúnmente para crear vehículos con carros. Al colocar asientos en tus creaciones, proporciona una forma interactiva que los jugadores participen en la experiencia del juego. Los asientos permiten a los jugadores sentarse y disfrutar, y ofreciendo una experiencia un poco más inmersiva. En resumen, un mod versátil que llega ahora para Minecraft Bedrock, que introduce una amplia gama de elementos mecánicos. Al ser una versión para Minecraft Bedrock, algunas funciones pueden ser limitadas o incompletas, pero aún así este es bastante bueno. Así que bien, hemos llegado ya hasta el final de este unpack o de este video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscripción, además de comentar muchas veces la palabra modpack para un saludo. Así que bien, sin más, pues nos vemos hasta la próxima. Bye.